con el gerente de armas de la Superintendencia de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, SUCAMEC. Gracias por acompañarnos, señor Ronald Rejas. En los últimos días y en las últimas semanas hemos estado preocupados porque este estallido violento que hubo en Ecuador nos hizo ver, nos dio la sorpresa de que muchas armas del Perú acababan en Ecuador. Y recientemente nos enteramos que el rifle o uno de los rifles con los que se disparó y murió el candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, era peruano. ¿Ustedes cómo están viendo esa emergencia? Permíteme, en honor a la verdad, hacer ciertas precisiones. Por favor. El asesinato del candidato ecuatoriano no fue por un rifle, ni por una carabina, fue por una pistola. Ayer hubo un programa periodístico que parece que confundió la información y no la tomó en la debida connotación. Lo que ha pasado después de dicho asesinato es que la policía, en un afán de identificar o detener a los posibles autores, en uno de los operativos intervino a 8 ciudadanos nacionalidad colombiana. Y a ellos les encontró diversas armas, desde carabinas, escopetas, revólveres y pistolas. Ahí, por la información, porque no hay una información oficial y válida, se presume que habría una cierta cantidad, entre 3 y 4, armamentos de origen de ingreso legal al Perú. O sea, que en algún momento algún usuario lo compró vía el comercio, la exportación que generan las casas comerciales para traer dicho armamento al Perú. Entonces, valga la precisión, armamento encontrado a los presuntos culpables del crimen de Fernando Villavicencio, algunos rifles son comprados en Perú. Claro, de la organización. Ahora, recordemos, y eso lo explicó en su momento el ministro del Interior saliente, Vicente Romero, que ya Ecuador se tenía conocimiento que era un corredor de la droga de Colombia, ¿no? Y se habían establecido ahí ciertas organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas, donde buscan, pues, para su prevalecencia y para marcar su territorio, tener las armas que consideren pertinentes, y las buscan en el mercado negro. Las armas que salen del Perú no es que salen con la legalidad, salen del mercado negro y luego es trasladado a Ecuador porque pagan más. Esa es la diferencia. Ya, pero ¿por qué habría, cuál es la hipótesis de ustedes en SUCAMEC, por qué habría esa disponibilidad de armas en el Perú? Comenzaremos por lo primero. Acá en el Perú hay 3 orígenes, yo diría hasta un origen más de armas de fuego. Tenemos el origen de armas que son de contrabando, que pueden entrar en el flujo de Paraguay, Bolivia, Brasil, vía el intercambio de contrabando, mercancía y armas, y van rotando y van teniendo una ruta de tráfico ilícito de armas. Esa es una ruta, contrabando. La segunda forma de opción es aquellas armas que entraron al Perú legalmente, que fueron compradas legalmente y que los administrados o aquellos propietarios, pseudo propietarios o falsos propietarios en algunos momentos, las pasaron al mercado negro. Que estamos hablando también de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Y ese es el tercer rubro, ese es el tercer ingreso de armas. O sea, el tercer ingreso de armas son las armas de los arsenales, de los polvorines de Fuerza Armada y las armas que los miembros de Fuerza Armada y Policía compran en forma particular y tienen la obligación de registrarlo vía las directivas en sus debidas instituciones. Entonces, ese es otro rubro. Y el último y menos importante, pero simbólico también, son las armas hechizas, las armas caseras. ¿Hay armas que se producen en el Perú? Armas de manufactura casera, hechizas, tubos, que los acondicionan para que tengan un efecto de percutor y puedan lanzar un proyectil. Sí hay. Claro, pero no un rifle como el que hemos visto. No es una extrema calidad, pero ¿de dónde funge. viene ese rifle? ¿Los AH-15? Los AR-15, perdón. Es de manufactura norteamericana. Empieza de la guerra de Vietnam, ¿no? Ya levantaron la patente y entonces esa patente la está cogiendo una serie de manufacturas. ¿Qué tan fácil es comprar uno de esos rifles en el Perú? Usted va en este momento a cualquier armería y la encuentra. O sea, no hay ninguna prohibición legal sobre esa arma. ¿Han discutido ustedes en SUCAMEC? SUCAMEC hemos hecho un diagnóstico muy profundo. Ya desde el año pasado
hemos hecho un diagnóstico, pues hicimos ciertos planteamientos que motivaron considerar ciertas variantes o modificaciones en la actual ley de armas. Lógicamente que esto se entendió mal y pensaron que estábamos yendo a un poco a prohibir y a molestar de alguna manera a los administrados de SUCAMIC, que no es verdad. Nosotros lo que buscamos con este cambio normativo era optimizar nuestros niveles de control, nuestros niveles de supervisión, los niveles de seguimiento. ¿Era hacia ser más restrictivos en el uso de armas y en el mercado de armas o ser más liberales? Ambos. No, suena confuso, pero sí. Sí, ambos es bien difícil. Le explico por qué. Por ejemplo, un arma de 2 cañones. La ley es contradictoria. Y es 2 cañones, efectivamente. La ley como está es 2 cañones. Por un lado, una modalidad de defensa personal, se le pide condiciones y requisitos hasta la justificación del motivo del arma. O sea, entra una valoración, ¿no? Y en esa valoración uno determina si la persona corresponde o no corresponde que tenga el arma para defensa personal. En las otras modalidades de caza, defensa, tiro recreativo y colección, no hay condición alguna. Simplemente para caza, si usted se inscribe y tiene su certificado CERFOR y cumple cierta documentación, tiene la licencia. Y si lo entiendo, ¿usted cree que en esa segunda modalidad hay que ser más restrictivo? Hay un punto que de repente usted me dará la razón y se lo explico en este momento. En la modalidad de defensa personal, la ley establece que la persona debe tener 2 armas y una tercera... Puede tener 2 armas y una tercera excepcionalmente. En las modalidades que ya le expliqué, de deporte, caza y tiro recreativo, la ley dice que las personas pueden tener armas en forma ilimitada. Así está en la ley, tal cual. Yo no exagero, es la literalidad de la ley. Suena un poco a escándalo. Son 2 cosas muy contradictorias, ¿no? Por un lado te aprieto, por otro lado te suelto todo. Entonces, pero esa es la ley. Entonces, en esta liberalidad para los coleccionistas, para los cazadores... ¿Hay caza todavía permitida Nosotros en el Perú? Hemos hecho mesas de trabajo con ciertos cazadores, con CERFOR. ¿Está permitida la caza en el Perú? Está permitida, hay cotos de caza y zonas autorizadas para caza. Pero acá entra el detalle, ¿no? En la zona para no ampliar y solamente hablar de caza. En caza, por ejemplo, hay que determinar qué animales se cazan en el Perú. Puede ser desde cuculito, ordolita, vizcachas, venado, sachavaca, lo más grande. Entonces, habría que determinar qué arma se necesita para este tipo de cazas. Pero ese cazador puede tener 20 armas y los rifles más sofisticados. En este momento, como está la ley, sí. Y no es que esté mal. Yo estoy de acuerdo en que las personas puedan tener las armas que puedan usar responsablemente. Las armas que les dé la gana. Las armas que puedan usar responsablemente. El tema es... decir las armas que pueda usar responsablemente, pues es ser muy generoso con una minoría, claro, que el uso de armas puede poner en riesgo a la población, porque incluso las pierden y terminan en manos de una organización criminal ecuatoriana. Así está contemplada la ley en este momento. Lo que estamos proponiendo nosotros es, bajo este raciocinio que hemos hecho de la cantidad de armas que pueden tener los cazadores, dado lo que puedan cazar, es decir, tú puedes tener tantas armas y si quieres una más, justifícala. ¿No? Justifícala, precisa para qué lo quieres, no se le va a negar, pero se ejerce mejor control. Me parece una liberalidad ya, además en un país que no es de tradición armamentista. Ahorita más libre lo que manda la ley en este momento, yo lo creo. En Estados Unidos es una religión, claro, ¿no? El armamentismo es una religión que se ha convertido, claro, en un tema de fe para algunos, ¿no? Acá no. Pero en el Perú tener armas no es un derecho. No es peruano, pues, ¿no? Que era el gran profeta de esa religión. Acá no tenemos una tradición armamentista. Lo que pasa es que vamos al otro lado. Estamos hablando de las personas y los administrados responsables, correctos, que tienen armas para trabajar, para divertirse o para protegerse. Estamos en ese rubro, no tenemos ningún problema. Divertirse suena frívolo en estos momentos ante la crisis de inseguridad que tenemos. Le doy la razón, pero existe. Hay el tiro recreativo. Entonces, el tiro recreativo, el concepto de recreativo es divertirse, ¿no? Dispararle a botella, dispararle a plato. Le agradezco la honestidad que diga divertirse. Claro. Y que no esté dorando la píldora. No, para nada, al contrario. Nosotros queremos mejorar nuestros niveles de control, nuestros niveles de supervisión y seguimiento de las armas. Y en ese sentido, la propuesta nuestra es de que debe haber cierta cantidad, no topes, una cantidad que se debe considerar, y si el administrado quiere tener más armas, que lo justifique
que lo fundamente. ¿Y más o menos cuántas armas para uso recreativo hay? Hay una gama distinta y variopinta de armas. No me refiero a cuántos modelos, sino cuántas hay en el Perú. Nosotros, administrados de SUCAME, tenemos alrededor de 280.000 armas. 280.000 armas en manos de civiles legalmente establecidos con licencia. Pero algunos de esos que la pegarán de cazadores, de coleccionistas, en realidad las compran por... Ahí vamos. Por negocio. Y eso no está permitido. Claro, ese es el punto. Eso no está permitido, ¿no es cierto? Hemos encontrado bajo investigaciones desde el año pasado que hemos denunciado y lo hemos detectado nosotros como SUCAME, que hay personas que han estado utilizando, organizaciones, valga la redundancia, porque sí, ya son organizaciones delictivas, que han estado utilizando personas como vientres de alquiler. ¿A qué me refiero? Dame tus datos, toma este dinero, tú compra, yo te doy la plata, cuando la sacas el arma de la armería, me la entregas a mí. Pasa un tiempo y denuncia que la robaron. Entonces, nuestra pelea es contra esas personas. ¿Y no con los legales, no con las personas responsables. ¿Delitos cometidos? Hay delitos, pues, evidentemente. ¿Qué delitos son? Ahí se ha cambiado recientemente el artículo 279 del Código Penal y habla ahora ya de tráfico ilícito de armas. Se está contemplando ya en la legislación peruana recientemente el tráfico ilícito de armas. Antes se contemplaba solamente como tenencia ilegal de armas y artículos, o pensaba en el arma como una herramienta, como un artículo que acompañaba a otros delitos, asaltos, robos, ¿no? Y eso lo vinculaba a tenencia ilegal si es que no tenía las licencias respectivas. Sí se asocia. ¿Y está determinado las estadísticas de SUCAME? ¿Nos dicen más o menos cuántas armas, por ejemplo, están en manos de cazadores? ¿Cuánta gente más o menos se dedica a la caza por deporte? Porque por otra razón no hay caza. Es un número mucho menor en porcentaje de la cantidad total que hemos hecho, será pues un 15-18%, pero que sin embargo aglutina cierta cantidad de armas. Y están agremiados, ¿no? Tienen su club. Sí, claro. Todo cazador debe pasar por su certificado CERFOR. O sea que es otra entidad que le entrega la certificación para ser cazador. Entonces, sí. Pero hay los fantasmas, pues hay los que se aprovechan de la norma y de la flexibilidad de la norma y la bondad de la norma, porque la norma, como repito, dice que en estas modalidades tiene que ser ilimitado. Y algunos de esos, tanto en armas como en municiones. Y algunos de esos fantasmas son los que podrían haber hecho que esas armas terminen en manos de estos criminales en Ecuador. Pasan a un tema de desvío, ¿no? Desvío porque simplemente pierden o dicen que le robaron el arma, entra el desvío al mercado negro, ahí se organiza, según cada tendencia, que puede ir las armas al narcotráfico, a paramilitares, a grupos subversivos, a minería ilegal, a tala ilegal, o otro grupo que dice, no, mejor estas armas me las llevo a Ecuador, ahí me pagan más. O sea, sí hay, no hay que tapar el sol con un dedo. Para eso yo creo que debemos desempeñar roles. La SUCAME es una entidad administrativa. La SUCAME es una unidad técnica especializada, pero administrativa. La SUCAME no persigue el delito. El delito lo persigue la Policía Nacional y la Fiscalía. Nosotros oportunamente ya hemos incorporado en nuestros quehaceres la compra de armas en forma sospechosa, que cuando detectamos una cantidad inusual de compras de armas o una cantidad que nos parece exagerado de una persona según las capacidades que podemos ver en ella, comunicamos a la Policía Nacional. Le llamamos compras sospechosas. Lo otro que hemos incorporado son las compras que mandamos con un tema de repente de desvío o de financiamiento impropio o ilícito, y mandamos la información a la UIF. Entonces, estamos creando los mecanismos que nos permite la ley para un poco ejercer más control con todos los órganos competentes. Esta es una lucha de todos. Sí. Muchas gracias, señor Rejas, por habernos dado este panorama de las armas en el Perú. Hay varios temas que nos gustaría conversar con usted pronto. Muchas gracias. Un placer.